a todos, amados hermanos. Damos gracias una vez más al Señor Todopoderoso por permitirnos estar aquí una vez más para seguir aprendiendo de su palabra. Así que yo le invito que ahí donde está podamos orar antes de iniciar. Padre, gracias una vez más, Dios, por tu infinita misericordia. Y seguimos, Dios amado, estudiando tu palabra porque así a ti te ha placido, porque has puesto en nuestro corazón el deseo de enseñar y también de aquellos hermanos y personas que nos ven de querer aprender y conocerte más. Padre, permite que tu Espíritu Santo, Dios amado, sea haciendo la obra, Dios, en los corazones de cada uno de quienes nos ven y quienes nos escuchan, Dios amado. En el nombre de Jesús te damos gracias, Dios. Amén y amén. Bueno, hermano, continuamos con nuestro tema de Discipulado 1. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la Biblia, así que pues quiero que veamos este texto base para poder iniciar un tema bastante interesante e importante para el cristiano. Libro de Segunda de Timoteo 3:16, vamos a leerlo, manera de introducción. Mire lo que dice. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Le damos gracias a Dios por su palabra. Creo que el texto está explicando algo muy claro y es confirmando o verificando la autoridad que hay en la palabra para poder hacer todo lo que el creyente necesite. Es decir, la palabra de Dios es el instrumento perfecto de Dios para que el creyente pueda vivir de forma correcta. No hay nada fuera de la Biblia o no hay nada que la Biblia, no hay ningún defecto en la Biblia, la manera de teología de lo que Dios quiere revelar, que no esté y que tengamos que buscarlo afuera. Todo el conocimiento que necesitemos, todo lo que estemos necesitando, todo lo vamos a encontrar en la palabra del Señor. Timoteo aclara eso, desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, esto va a ser muy importante ahora que sigamos adelante, y es útil. ¿Para qué? Enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. En otras palabras, la palabra del Señor es el instrumento moral. Es lo que define qué está bien y qué está mal. Nuestra vida moral como cristiano, y eso debe de estar muy claro, nuestra vida moral como cristiano no radica en nuestra posición subjetiva. Es decir, nosotros como cristianos debemos erradicar de nuestra vida el a mí me parece, el yo pienso que, yo creo que las cosas deberían de ser como, o yo creería que esto está bien o está mal por tal razón y por tal razón, o la experiencia a mí me dice que las cosas deben ser mejor así. De pronto no puedo detallar cada ejemplo de lo que estoy mencionando, pero creo y quiero que quede algo bastante claro, y es que la palabra de Dios es nuestro manual moral. En otras palabras, lo que usted piense, lo que usted crea, debe ser con base a lo que está en la palabra del Señor, no con base a mis propios pensamientos. Lo que yo piense debe ser lo que está en la Biblia. La forma en como yo debo actuar no debe ser como yo lo concibo, sino como la Biblia lo concibe. El parámetro moral o lo que define qué está bien y qué está mal es la palabra del Señor. Sé que es difícil para estos tiempos vivir así, ya que estamos viviendo en una época que se le ha denominado posmodernidad, la posmodernidad, y la posmodernidad no es más que constituir la verdad como algo relativo. Es decir, si para una persona el homosexualismo es algo malo, pero para otra persona el homosexualismo es algo bueno, las dos teorías son verdades. Es decir, lo que para mí es verdad, quizás para otro no sea cierto. Y las dos opiniones son ciertas o las dos opiniones son verdaderas. Así de confuso está la humanidad ahora, pero es por no querer reconocer que la palabra de Dios tiene la verdad absoluta. Y que lo que la palabra diga que esté bien y que lo que la palabra diga que está mal, es así. Es decir, solamente la palabra es la que puede nivelar y decir esto está bien y esto está mal.
y vamos a seguir viendo algunos temas de por qué la palabra del Señor es lo que dice que es verdad y que es mentira. Creo que ya leímos una parte, pero ahora lo vamos a continuar a ver a más detalle. Mire lo que dice, la Biblia es la palabra de Dios, fue escrita por profetas, reyes, patriarcas y otros dirigidos por el Espíritu. Intervinieron aproximadamente 40 autores en un periodo de 1600 años, en lugares, tiempos diferentes, sin que esto afectara para nada la unidad y exactitud de sus escritores. Fue escrita en 3 idiomas, hebreo, griego, arameo. Luego se realizaron traducciones al latín y al español. En la Biblia encontramos leyes históricas, poesías, profecías, la vida de Cristo y cartas a las recién iglesias establecidas. El tema central de toda la Biblia es Jesucristo. Hay varios puntos para hablar en este párrafo y quiero primero explicar algo que dice acá que tiene mucho que ver, y es, mire lo que dice aquí: toda escritura es inspirada por Dios. A veces si nosotros nos pensamos a analizar, la Biblia tuvo aproximadamente 40 autores diferentes. Se escribió en un lazo aproximadamente, aquí dice, aunque este tiempo varía, aquí dice 1600 años. Y pues algunos otros dicen, bueno, que dentro de 10.000, no sabemos, esos años varían de acuerdo al punto de vista que se ve, pero lo que sí es cierto es que hubieron 40 autores diferentes, de diferentes culturas, en diferentes épocas del tiempo, que el uno con el otro no se conoció, pero hubo algo. Y es que a pesar de que no se conocían y eran diferentes en todo, traen la misma idea, traen el mismo mensaje. Y una de las razones por la que la Biblia es la palabra del Señor es por eso. Porque aunque hayan 40 autores diferentes en diferentes tiempos, la Biblia nunca se contradice y siempre va apuntando a una sola persona, y es Cristo. Cada libro de la Biblia apunta a Cristo. Cada libro de la Biblia tiene un mensaje que quiere apuntar a Cristo. Desde Génesis a Apocalipsis, siempre la Biblia está hablando acerca de quién es Cristo, de la voluntad del Señor. Dios siempre ha querido que nosotros lo conozcamos a Él, y por medio de la Biblia se puede hacer efectivo ese conocimiento para todos aquellos que la leen con el deseo de que el Espíritu Santo transforme sus vidas. Entonces eso es importante. A manera informativa o académica, pues la Biblia se escribió en varios idiomas, y a medida que pasa el tiempo nos vamos a dar cuenta que de pronto hay algunos problemas de traducción de un idioma a otro. No quiero profundizar en este tema, pero sí hay errores de traducción, pero no errores de doctrina en la palabra del Señor. O sea, la palabra es perfecta porque transmite la doctrina correctamente en cualquier traducción. Es decir, la Biblia tiene más de 5.000 manuscritos o 5.000 copias, para que me puedan entender. Es el libro que más manuscritos tienen. Y cuando leen una copia con otra copia con otra copia, y hablo de manuscritos porque son copias a mano, cuando se leen cada una de esas copias, todas concuerdan entre sí, traen el mismo mensaje y tienen la misma idea. Sí hay algunas diferencias, no podría llamarle errores, algunas diferencias, pero son diferencias de palabras, que de pronto no hay una palabra, que de pronto falta una letra, pero realmente siempre, aunque falte algo, aunque hayan diferencias, la idea siempre es la misma. Y eso no lo digo yo, eso está avalado por personas bastante estudiosos, personas que se dedican a este estudio de manera sana y neutral, y han llegado a esa conclusión. Entonces es importante saber eso. En la Biblia encontramos leyes, historias, poesías, la vida de Cristo y cartas a la iglesia recién establecida. Como lo dije antes, el tema central de toda la Biblia es el Señor Jesucristo. El punto 2, la Biblia es inspirada por Dios, el Espíritu Santo dio a sus autores y quienes escribieron sin error, como lo dije antes. Otra cosa que verifica que la Biblia es la palabra de Dios es que todas las profecías que están en la Biblia se están cumpliendo. Y otra de las cosas, porque la Biblia es la palabra de Dios y es inspirada por Dios, es porque es el único libro en donde se dice que esa es la palabra de Dios. Usted me dirá, bueno, pero eso ¿por qué puede ser un argumento? Cuando nosotros leemos algunos libros, como los libros de Mahoma, los libros de Alá y los libros de los mormones, todos esos libros tienen algo en común, y es que ninguno de esos libros se identifican como la palabra de Dios, y solamente son llevados hasta el nivel de libros de sabiduría y conocimiento, pero solo la Biblia va más allá y es considerada por ella misma la palabra del Señor, y lo identifica o lo demuestra por su historicidad, por su, como dije antes, por la relación que hay entre los 40 autores con una misma idea en diferentes tiempos, y también por el cumplimiento de muchas profecías.
Eso es algo que ratifica que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios, es lo mismo, es lo que Él mismo ha querido darnos. Así que algo claro, amados hermanos, y es que lo que Dios quiere para su vida está en la palabra del Señor. Y siempre lo he dicho varias veces, tenga mucho cuidado con las visiones, con lo que otra persona le diga de parte de Dios. Escuchamos mucha gente diciendo, Dios te dice, Dios me dijo, pero tenemos que discernir, amados hermanos, porque todo lo que una persona le muestre o quizás le muestre a una persona debe estar con relación a lo que está en la palabra. No puede ser algo contra de la palabra. Así que, como dice Pedro, no hay palabra más segura que lo que está en la Biblia. Así que tengamos eso muy claro. Contenido y división de la Biblia. Contenido y división de la Biblia. Bueno, quiero hacer un resumen de la Biblia, de cómo está estructurado. Algo para aclarar es que la Biblia no está, los libros no están organizados de forma cronológica. Entonces, eso es algo muy a tener en cuenta. Los libros están organizados de forma temática, por así decirlo, de forma temática. En algún momento pareciera estar de forma cronológica, pero más que todo está de forma temática. Si lo organizaríamos de forma cronológica de cómo se escribieron, el primer libro se dice que probablemente debería ser el libro de Job, porque fue el primer libro que se escribió. Pero como vemos es el primer libro de Génesis. ¿Y por qué es el primer libro de Génesis? Porque es de la forma temática como los judíos organizaron el canon bíblico. Génesis está dentro del primer, por así el primer grupo de libros que iban en la Biblia. Obviamente habla de la creación, pero nos vamos a ir dando cuenta cómo está organizado para que me pueda entender a mayor detalle. Entonces, de los 66 libros de la Biblia, existen 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento se refiere al pacto que Dios hizo con los judíos. Pacto significa acuerdo o convenio, es decir, hay algo que se llama Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Algunos otros lo llaman como el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, y quiero aclarar que esta diferenciación de estos dos testamentos no quiere decir de que sean dos dioses diferentes. El mismo Dios que está en el Antiguo Testamento es el mismo Dios que está en el Nuevo Testamento. Recordemos que un atributo de Dios es que Dios nunca cambia. Y lo que está en el Antiguo Testamento, o lo que Dios, como Dios se revela en el Antiguo Testamento, también se está revelando en el Nuevo Testamento. Dios no cambia, Dios es el mismo. La única diferencia que puede haber es que a medida de que Dios se iba revelando, porque la revelación que hay en la palabra de Dios es progresiva, a medida de que Dios se iba revelando, Dios iba mostrando nuevas cosas. Entonces hay cosas que Dios muestra en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, que no estaban en el Antiguo Testamento, o que simplemente Dios las había prometido en el Antiguo Testamento. Pero eso no quiere decir que sean dos dioses diferentes, simplemente estaba mostrando algo que no había mostrado anteriormente, pero sigue siendo el mismo Dios y Dios no ha cambiado. Quiero poner un ejemplo, es decir, imaginemos que esto es un telón. Aquí adelante hay un lapicero. Voy a poner este estuche de mis gafas acá. Y imaginemos que este es un telón, ¿cierto? Entonces, lo que está haciendo el Antiguo Testamento es lo siguiente. Dios va rodando el telón y va mostrando algo. Ahí usted está viendo el lapicero. Pero luego si yo voy rodando el telón, ahora veo el estuche. Pero si yo voy y termino de rodar el telón, yo veo estas dos cosas completas y veo la libreta. Entonces, algo así trabaja Dios entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es decir, Dios no ha cambiado, simplemente es el mismo. La única diferencia es que Dios va mostrando progresivamente su voluntad al hombre y a su iglesia. Eso es lo que Dios está haciendo. No ha cambiado, sino que simplemente estamos mostrando de manera progresiva cuál es su voluntad para el hombre. Entonces, para que quede eso muy claro y lo podamos entender con mayor exactitud. El Nuevo Testamento es el nuevo pacto que Dios hace con nosotros los cristianos. Acuérdense, quiero a manera de resumir anteriormente, de una forma bastante resumida, pero esto hay que profundizarlo aún más adelante. En el Antiguo Testamento Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel, donde Él les decía que Él les iba a dar una tierra prometida, que Él los iba a bendecir con una condición, y era si los obedecían. Y lastimosamente el pueblo de Israel rompió ese pacto,
Dice la Biblia que llegó a ser, y eso es algo que está en la Biblia, que llegó a ser incluso peor que Sodoma y Gomorra. Si no ha estudiado acerca de Sodoma y Gomorra, puede estudiarlo y se va a dar cuenta cuando usted vea quién era Sodoma y Gomorra, se va a dar cuenta que Dios dice que ellos fueron peor que Sodoma y Gomorra y por tanto pecado Dios tuvo que castigarlos y dijo, como ustedes incumplieron mi pacto, ahora voy a hacer un nuevo pacto. Y dice la Biblia que pondré en su corazón mi ley, mi palabra, y eso no es más que decir, voy a hacer que ustedes amen obedecerme, voy a hacer que ustedes amen el querer hacer mi voluntad, porque eso era lo que al pueblo de Dios no quería hacer. Entonces, esa es la diferencia entre el nuevo pacto y el antiguo pacto, y es que en el nuevo pacto Dios puso su palabra en nuestro corazón, en otra palabra, puso en nosotros ese deseo de agradarle a Él y de serle fiel. Entonces eso para que lo tengamos bastante claro, cuál es la diferencia entre el Nuevo Pacto, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces vemos una subdivisión de los libros en el Antiguo Testamento, hay 4 sesiones, hay una sesión que se llama la Ley de Moisés, un término más técnico se le conoce como los libros deuterocanónicos o llamado el Pentateuco también, Pentateuco porque son 5 libros, entonces vemos Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. A manera de resumen, bueno, en estos libros lo que vemos es cómo Dios creó la tierra, vemos cómo el hombre se fue multiplicando, fue incrementando la maldad, vemos cómo Dios iba llamando a figuras personales para él empezar a establecer y a darse a revelar quién era él. Llamó a un hombre llamado Abraham, de Abraham salió Isaac, de Isaac Jacob, de Jacob nacieron sus 12 hijos, los cuales conformaron las 12 tribus de Israel. Y bueno, ya poco a poco vamos a ir conociendo la historia, pero lo que habla estos 4 libros en esencia es el principio de la tierra, la caída del hombre y cómo Dios fue restableciendo al hombre a su imagen, cómo fue Dios haciendo su pacto con su pueblo de Israel, cómo Dios redimió a su pueblo, cómo Dios se fue incluso manifestando a las demás naciones y al final cómo fue mostrando su ley y la voluntad moral para su pueblo. Entonces vemos eso en los primeros 5 libros. Luego el segundo grupo de libros son los libros del pueblo, es decir, los sucesos o cuenta los sucesos del pueblo de Israel ya estando dentro de la tierra prometida. Para eso está Jueces, Josué, que fue un poquito antes, y fue como hasta en Josué se narra cómo el pueblo de Israel conquistó la tierra prometida. Luego el libro de Jueces, el libro de Ruth, que se dice que Ruth o la historia de Ruth estuvo en el mismo tiempo del libro de Jueces. Primera y segunda de Samuel, que ya nace la época, pues obviamente de los jueces. Luego la época de los reyes y Crónicas y Reyes prácticamente son los mismos. La única diferencia es que en el libro de Crónicas se narra a detalle lo que hizo cada rey, a diferencia de los libros de Reyes que quizás no se narra tan a detalle, pero se hacen referencia a otras cosas como la construcción del templo, entre otras. El libro de Esdras, Nehemías y Esther, que pues como les dije antes, lo que es Esdras, Nehemías y Esther a nivel cronológico deberían de ser casi que los últimos libros, están ahí porque se están organizando de forma temática. Ahí se está narrando cómo se construyen las murallas que habían sido derribadas por el pueblo babilónico y cómo Dios también vuelve a construir el templo en esa misma época. Entonces, libros de poesía son libros de sabiduría y conocimiento. De todos estos libros que están en el Antiguo Testamento, si usted está nuevo, está empezando y le damos gloria a Dios por eso, yo le recomendaría que si quiere leerse un libro del Antiguo Testamento, iniciara por Salmos, Proverbios o Eclesiastés, que son los libros que están en este tercer grupo, que son los libros de poesía. Entonces, son libros de poesía porque hablan acerca del conocimiento de Dios, hablan acerca, bueno, creo que todos los libros están hablando de la justicia, de la soberanía de Dios, pero estos son libros más, como lo dice aquí, de poesía, son cánticos, son alabanza, pero al mismo tiempo también son consejos de vivencia para un cristiano. Entonces, es muy bonito este libro como para empezar, si queremos empezar en el Antiguo Testamento. Si usted me pregunta a mí, ¿cuál sería el primer libro que debería leerme? Yo le recomiendo Juan. Pero si ya seré yo Juan y ya ahora quiere leerse un libro del Antiguo Testamento, le recomiendo Salmos, Proverbios y Eclesiastés.
Profetas, bueno, los profetas en cuanto al tiempo cronológico, casi todos ellos vivieron en el mismo tiempo de reyes, es decir, los profetas más o menos están más o menos, aclaro, en el mismo tiempo que se dio la historia de estos reyes. Entonces, eso para que quede muy claro, creo que los únicos profetas que fueron posteriores fue Ezequiel, Daniel y los profetas menores, pero Isaías, Jeremías, Ezequiel, Lamentaciones es un libro de Jeremías que Jeremías escribió, pero los profetas menores ya fueron posterior al exilio que tuvo Israel. Recordemos que hubo un tiempo en donde Israel fue destruida a manos de Dios por todo el pecado que habían cometido y fueron llevados cautivos a otras naciones, en este caso Babilonia. Después que ellos volvieron de Babilonia a su tierra, entonces ahí en parte ni siquiera todos los profetas mayores fueron de esa época. Hubo un profeta que predicó paralelo a Jeremías, entonces para que lo tengamos muy claro. Eh, Estos libros de las profecías, bueno, ya aquí hay profetas mayores y profetas menores que más adelante vamos a ir viendo cuáles son las diferencias, que realmente no es que el uno Dios lo usó más que el otro, sino que sencillamente Dios en su voluntad, eh, digamos que le dio más palabra al uno que al otro, no que Isaías era mejor que por ejemplo Oseas, no es eso, sino que simplemente Dios le quiso dar en su voluntad, le quiso dar más palabra a Isaías. Entonces por eso se llaman profetas menores y profetas mayores, es solamente por eso. Eh, En el Nuevo Testamento también hay 4 secciones. Este Nuevo Testamento, el 75% de los libros fueron escritos por el apóstol Pablo. Por eso Pablo llega a convertirse en un elemento de Dios o en un parlante de Dios bastante importante para la iglesia. Por misericordia, Dios lo quiso escoger a él. Vemos los evangelios, pues que Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pues como sabemos, todos se centran en narrar la vida de Jesús aquí en la tierra. Obviamente, la historia de la iglesia, Hechos de los Apóstoles, cómo fue la primera iglesia cuando nació, las cartas escritas por los apóstoles. Entonces ya ahí vemos algunas cartas que fueron de Pablo, de Pedro, de Santiago. La mayoría pues obviamente fueron de Pablo. Y por último hay un libro de profecía que tiene mucho que ver con lo que va a pasar al futuro, con lo que está pasando en los tiempos de ahora, y es el libro de Apocalipsis. Ezequiel también tiene algunas características, algunas profecías para este tiempo, lo mismo incluso que Isaías, lo mismo incluso que Jeremías, incluso lo mismo que Daniel también, profeta Joel también, tienen algunas profecías de parte de Dios que se están dando, que se están cumpliendo en esta época o que están por cumplirse. ¿Por qué estudiar la Biblia? Bueno, nos enseña lo correcto. Como le venía diciendo, la Biblia es la que define qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, por todas las razones o por todas las razones de forma resumida que ya les di. Nos da crecimiento espiritual. No hay otra forma de ser llenos del Espíritu Santo, que ese tema lo vamos a tocar más adelante, si no es por medio del estudio de la palabra y la aplicación de ella. Es decir, la llenura del Espíritu Santo no es algo místico, no es algo que yo cierro los ojos y siento que algo se me mete y que siento que por dentro estoy rebosando en mucha agua o algo así parecido. Realmente no es así. La llenura del Espíritu Santo tiene que ver con el crecimiento espiritual, y ese crecimiento espiritual se da con base al estudio de la palabra y la aplicación en nuestras vidas de la misma. Es nuestra alma contra el mal. Hay una cita en Proverbio que dice que el sabio ve el mal y se aparta. Y cuando la Biblia siempre habla de la sabiduría, no hace referencia a una sabiduría de conocimiento, de que soy sabio porque sé mucho. Siempre la Biblia identifica a alguien sabio o alguien que tiene la sabiduría de Dios porque se aparta del mal. Entonces, la palabra de Dios nos ayuda a eso, nos ayuda a apartarnos del mal. Nos trae sanidad y liberación, pues obviamente al creer en el Señor hemos sido salvos, y creo que es la mayor sanidad y la mayor liberación que tenemos con referente a la esclavitud del pecado, y pues obviamente es la base de nuestra fe. Nuestra fe no es en una imagen, nuestra fe no es en la experiencia, nuestra fe no es en nada que se le parezca, nuestra fe es en la palabra de Dios, en ella es que creemos. Eh, es eterna, permanece para siempre, todo lo que la Biblia dice es veraz y fiel, se lleva a cumplimiento, se lleva a cumplimiento. Quiero que leamos 1 de Pedro 1.25 para
algo. Quiero leerlo desde el 24. Como dicen las escrituras, Pedro está citando algo que dijo algunos profetas anteriores. El profeta Isaías lo dijo más exactamente. Los seres humanos son como la hierba, su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Otra persona la escuché que dijo: la palabra de Dios nunca está desactualizada. La palabra de Dios siempre está actualizada, siempre tiene para hoy un consejo, siempre tiene para hoy una palabra de parte de Dios para decirnos qué hacer y cómo vivir. Así que la palabra de Dios no cambia de moda la ropa, la música, pero nunca va a cambiar de moda la palabra de Dios. Esa es una otra razón por la que también se considera que la palabra de Dios ha sido inspirada por Dios, por el mismo Dios. Es martillo que quebrante el corazón endurecido. Si usted quiere que alguien cambie, o la verdadera transformación se da a través de la palabra. O sea, es el único libro que no solamente informa, sino que también transforma. La palabra de Dios transforma la vida, es la única que tiene el poder para hacerlo. Es semilla que crece y da fruto, es lámpara que nos da guianza, nos permite alcanzar la prosperidad del Señor. Quiero leer Josué 1:8. Mire lo que Dios le dice a Josué. Eso fue antes de ellos entrar a la tierra prometida. Mira lo que dice: estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que está allí. Allí está escrito. Solamente entonces prosperará y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiere que hagas. Quiero aclarar algo, y es que Dios le dice aquí: medita en el libro de la Biblia todas las de día y de noche y asegúrate de obedecerlo. Todo lo que está ahí está escrito, solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Quiero aclarar ese todo lo que hagas y traerlo a la aplicación a nuestra vida. Si bien recuerdan, yo les había dicho de que la palabra de Dios tenía diferentes sesiones y que había una sesión que se llamaba el Pentateuco, que eran 5 libros, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Cuando Dios le da esa palabra a Josué, cuando Dios le dice aquí, medita en él, o sea, le está diciendo que medite en esos 5 libros. Para Josué, el libro de Dios era Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Para que quede claro eso. Y lo segundo es que cuando Dios le dice: solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas, ese todo lo que hagas es lo que ya Dios le había ordenado que hiciera. Entonces, ahora vamos a hablar acerca del contexto de cómo interpretar la Biblia. Y en ese contexto está haciendo referencia a esto. Cuando Dios le dice: te irá bien en todo lo que hagas, quiere decir: te irá bien en todo lo que yo te he mandado a que hagas. Y Dios lo que le mandó a Josué que hiciera era que liberara al pueblo y que lo ayudara a conquistar la tierra prometida. Entonces, ese todo lo que hagas es todo lo que yo te ordené. No es que voy a meditar en la Biblia, voy a estudiar en la palabra de Dios, pero voy a hacer cosas que no son correctas, voy a hacer alguna cosa que Dios que no está en su palabra, que no es bíblica. Pues obviamente me estaría contradiciendo, porque sencillamente ese todo lo que haga es todo lo que Dios nos mandó. Entonces, ¿en qué nos va a ir bien? En todo lo que hagamos conforme a la voluntad del Señor, para que quede claro eso. Entonces, de esa forma es que nosotros vamos a prosperar. Continuamos, y aquí les decía lo que íbamos a hablar. ¿Cómo estudiar la Biblia? Primero manejo cómo uno de los libros de la Biblia está dividido en capítulos, números que aparecen en grande y versículos. Bueno, eso creo que es algo sencillo de entender. Como puedo ver aquí en la presentación, hay los textos grandes son los capítulos y estos pequeños son los versículos. Y pues obviamente cada uno tiene identificado un libro. Eso no es bastante sencillo de entender. No olvide que hay 3 elementos básicos en la ubicación de las citas: libro, capítulo y versículo. Estudio, método práctico de la Biblia. Aquí vamos a enseñar una forma práctica sencilla de estudiar la Biblia, pero ojo, amados hermanos, y esto es algo que quiero que entiendan y que lo quiero que tomen con mucha seriedad. Cada vez que hay que estudiar la Biblia,
tenemos que ser serios a la hora de interpretarla y no quisiera que solamente se guiaran con lo que voy a decir aquí porque el propósito de esta clase es darle una base inicial pero no completa y profunda de cada tema que vamos a tocar. Así que lo que usted aprenda aquí, no se quede con eso, sino que siga estudiando más. La Biblia tiene métodos, hay un método, una técnica que se llama el método hermenéutico, hay otra que se llama el método de la exégesis también, son métodos que se complementan y son métodos que deberíamos profundizar más, que obviamente aquí no lo vamos a hacer, pero usted debe tenerlo muy claro. Entonces, quiero que entendamos que esto va a ser algo de forma resumida para que le sirva para que usted siga investigando. Es importante antes de empezar la lectura pedir, obviamente hay algo claro y es orar al Señor para que el Espíritu Santo nos ayude. Es por el Espíritu Santo que nosotros vamos a entender el texto tal como Dios quiere que lo entendamos. Entonces, no es leer el texto y yo darle una interpretación a mi parecer, no. Es leer el texto y ver qué es lo que Dios le quería enseñar al pueblo y cómo yo eso lo traigo a aplicación a mi vida. El principio básico para entender un pasaje bíblico es estudiar los versículos en su propio contexto, lo que está escrito antes y después del pasaje y la situación histórica, dónde y cuándo sucedió. Obviamente, siempre cuando usted vaya a estudiar la Biblia, usted siempre tiene que hacerse preguntas, es ¿a quién iba dirigido eso que estoy leyendo? ¿En qué tiempo fue? ¿Quién lo escribió? Son cosas que nos va a ayudar a entender el texto a mayor profundidad. Ahora más adelante les voy a poner un ejemplo de cómo interpretar un texto y de cuáles son los errores cuando no se interpreta el texto sin leer los textos anteriores. Un error bastante grande que a veces se comete mucho. Analizarla, otro método. No se entiende una frase sin tomar en cuenta el párrafo entero. Si usted no entiende el párrafo, lea todo el capítulo. Si no entiende el capítulo, lea el libro. Si aún no lo entiende, no lo predico ni lo enseñe. Es decir, si usted leyendo el texto, el capítulo, todo el libro, no, y si no tiene otra herramienta o no conoce cómo poder entender ese texto, mejor no lo enseñe ni lo predique porque puede decir algo que puede afectar a otros hermanos. Entonces, eso que quede muy claro. Puede buscar también apoyo de maestros que usted conozca, que saben de la palabra del Señor y que lo puede instruir de una mejor forma. Pida ayuda a personas idóneas en la Biblia. Las sectas falsas apoyan sus doctrinas con versículos aislados en la Biblia, sin interpretarlos de acuerdo a su contexto. Por lo tanto, incurren en malas interpretaciones. Está claro, hay un movimiento, por ejemplo, los creyendo en gracias, que dicen que no hay necesidad de, si usted cree en Cristo ya es salvo, usted puede seguir pecando y se basan solo en un solo texto. Entonces, dejan la responsabilidad del hombre a un lado y simplemente dicen, ya Cristo hizo todo y puedo seguir haciendo lo que quiera. Y la Biblia en ningún momento puede ser interpretada con un solo texto. Hay que leer todos los textos y poder interpretarlo leyendo todos los textos. Hay un salmo que dice, la suma de tu palabra es verdad. Es decir, la verdad de Dios no está en un solo texto, la verdad de Dios está en la suma de su palabra. Eso que quede muy claro. Entonces, antes de usted leer, cuando usted lea la Biblia, y para usted poder entenderla, tiene que hacerse estas preguntas y responderlas. Responderlas, no sé, en su intelecto o escribirlas para que usted pueda entender lo que ese texto quiere enseñar. Entonces, ¿quién es el autor? ¿Dónde sucedió lo narrado? ¿Cuándo sucedió? ¿Cuáles personas intervienen? ¿Quién habla a quién? ¿Y quién enseña el pasaje? Es lo último que podemos resolver. Obviamente que no se limita a estas preguntas. Si hay algunas otras preguntas que usted considera que debe responder antes de entender el texto de la forma en que Dios quiere que lo entendamos, puede incluirlas. No hay ningún problema en eso. La interpretación, lo que significa el pasaje. La oración nos ayuda a entender la esencia del texto bíblico. Sin embargo, no sobra la ayuda de diccionarios, libros bíblicos, comentarios y otros. Todos textos nos ayudan a aclarar el verdadero sentido del texto. Tenga algo muy en cuenta, hermano. Cuando usted vaya a buscar ayuda en otros libros, trate de preguntarles a hermanos con mayor experiencia y que les recomiende qué libros. Porque si bien sabemos que estamos en una época globalizada, en donde hay mucho conocimiento que podemos conseguir a la mano, tenemos que tener en cuenta que también hay falsos profetas que también hacen libros y que pueden crear falsas enseñanzas. Que si usted no se instruye en un hermano que ya conozca la Biblia y que ya tenga más recorrido en el estudio de la palabra, usted puede crear o tomar ideas que realmente no son ciertas de libros y de
de apoyos que realmente no están, quienes los escribieron no son de Dios, lamentablemente. Entonces, para que tenga eso muy en cuenta, siempre busque apoyo o referencias de alguien que le pueda decir en qué libro usted se puede apoyar para poder entender los textos. La Biblia, la palabra de Dios, es nuestro punto de partida para llegar a conocer a Dios. Yo lo dije una vez, la Biblia es un manual de vida, pero también es la biografía de Dios. Nos ayuda a entender y a conocer quién es ese Dios a quien nosotros adoramos. Cuando nosotros conocemos a ese Dios, o cada vez que lo conocemos, nos crea un concepto de Dios tan alto que nos ayuda a nosotros a rendirnos y a postrarnos en Él y a vivir en santidad. Por eso es importante el estudio de la palabra del Señor. El esfuerzo de conocer a Dios sin la Biblia sería como tratar de edificar una casa sin plano. Hermano, eh, si usted intenta entender a Dios sin la Biblia, usted no va a conocer al Dios verdadero. Usted va a crear un Dios conforme a su imagen y sus pensamientos. Entonces va a crear algo o va a crear un estilo de vida que no va conforme a la Biblia, sino que conforme a un Dios que usted mismo creó. Y estoy seguro que ese Dios que usted mismo creó, le va a permitir cosas que la Biblia no permite. Entonces, para que tenga eso muy claro. Aplicación. ¿Qué es lo que el pasaje me guía a hacer? Es la relación de obediencia a lo que está en el pasaje, a lo que el pasaje bíblico nos inspira a hacer. Meditemos en un pasaje de la Biblia, de Dios, para que llegue a ser parte de nuestros pensamientos y de nuestra forma de vivir. Cuando permitimos que la palabra de Dios penetre en o más profundo de nuestro ser, lograremos cambios radicales. Es decir, cuando usted entiende la palabra, no puede quedar ahí. Ahora usted tiene que ponerla en práctica, y cuando usted la pone en práctica, mire todo lo que cambia. Cambia nuestra moralidad, cambia nuestra percepción de lo bueno y lo malo. Ya no es lo que yo pienso, sino lo que la palabra dice, y nos ayuda a tener una vida santa y agradable a Dios. Nuestros planes egoístas, ahora no estamos pensando solo en nosotros, sino que estamos pensando en los demás hermanos y en cómo enseñarle a los demás hermanos eso que ya Dios me enseñó a mí mediante otro hermano. Entonces, eso que quede muy claro. Nuestras actitudes hacia los demás, eso también es otra cosa que muy importante que la Biblia puede lograr, y creo que hay muchas otras cosas que la Biblia logra en nuestras vidas y que a medida de que usted las vaya estudiando se va a poder ir dando cuenta de esto. El obedecer la palabra de Dios genera en nosotros amor, gozo, paz, bondad, deseo profundo de hacer buenas obras. Quiero que algo quede claro aquí, es que aquí solamente hay 4, pero cuando hablemos del fruto del Espíritu Santo nos vamos a dar cuenta que el fruto del Espíritu Santo tiene 9 virtudes. Entonces aquí hay 4, ahí falta templanza, bondad, bueno, bondad ya está, mansedumbre, entre otros, pero eso es lo que crea la palabra de Dios. Al nosotros estudiarla y aplicarla a nuestras vidas, crea en nosotros unas nuevas virtudes que el mundo no nos va a entregar y nos ayuda a vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Al conocer la verdad de Dios por su palabra, sentimos la gran necesidad de compilarla a nuestras familias y amigos. Entonces, hermanos, es importante que entendamos todos estos puntos para poder interpretar la palabra de Dios correctamente. Hay algo que quería comentarles, y es un ejemplo clásico o un error clásico en el que nosotros caemos cuando interpretamos la palabra del Señor sin tener en cuenta el capítulo o el libro. En este caso voy a poner un ejemplo sin tener en cuenta el capítulo completo. Quiero llevarlos a Mateo 6, y quiero leerlo. Algo que se me ha olvidado ahora que veo esto de las traducciones, algo que nos puede ayudar también para poder entender la palabra del Señor correctamente, es leer el texto en diferentes traducciones o leer en capítulos en diferentes traducciones. Personalmente a mí me gusta mucho esta traducción, la Nueva Traducción Viviente. Está también la traducción de las Américas, está la Nueva Versión Internacional, está Dios Habla Hoy. Son versiones que de pronto pues recomiendo por su claridad y porque son fieles a la palabra del Señor en sus manuscritos originales. Entonces lo tengamos eso muy en cuenta. Eso también nos puede ayudar mucho para poder entender el texto, para que quede bastante claro. Hay una traducción que se llama Lenguaje Actual, que también es muy buena, pero le recomiendo que siempre que vaya a leer otro lenguaje, trate siempre de que ese sea el último que lea, porque al ser un lenguaje actual a veces es muy diferente al texto. Entonces, para que lo tenga muy claro,
Esa también se la recomiendo, pero siempre lea la de último, ya en última instancia, si no entiende el texto en las diferentes traducciones que haya leído. Bueno, quiero terminar o concluir con el ejemplo que les quería mostrar. Mateo 6. Aquí habla acerca del dar y de las necesidades. Y quiero leerla en la versión que más leemos, y es en la Reina Valera de 1960. Quiero que la leamos en esa versión, porque cuando leemos Mateo 6:33, mire lo que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. No sé si les ha pasado que cuando un predicador lee este texto, por lo general está leyendo y dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Es decir, hay algo que pasa que pues no sé si lo hacen a propósito o es por tradición porque lo escuchan así, pero siempre que alguien lee ese texto dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Y a veces se saca ese texto y se empieza a enseñar con base a ese texto de que busques primeramente el reino de Dios, y Dios va a darte todo lo que tú quieras: casa, carro, beca, todo lo que tú quieras. Y realmente quizás todos tenemos ese deseo, pero realmente no es eso lo que Dios está prometiendo. Aquí la palabra dice todas estas cosas. Entonces hay que entender que no es todas las cosas, sino que Mateo o el mismo Cristo está diciendo todas las cosas. Todas estas cosas serán añadidas. Entonces yo debo de saber o preguntarme entonces cuáles son estas cosas. ¿Cuáles son estas cosas que nos van a ser añadidas? Y para yo poder entenderlo tengo que leer los versículos anteriores, y mire lo que dice: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a nuestra estatura un codo? Y por el vestido, porque os afanéis, considerad los lirios de los campos, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y la hierba del campo de hoy y la mañana se echa en el horno. Dios la viste Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ahora mire lo que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces la pregunta es: ¿a qué se refiere todas estas cosas? Pues ya los textos anteriores lo dicen. Todas estas cosas, ¿qué son? Lo que vamos a comer, lo que vamos a beber y lo que vamos a vestir. O sea, Dios te está diciendo: mira, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, que todo lo que ustedes necesiten, como la comida, la bebida y lo que van a vestir, todo eso Dios se lo va a suplir. Entonces, es algo bastante importante para que entendamos que ese no es todas las cosas, que carro, beca, no. Dios está diciendo todo lo que ustedes necesitan, Dios se lo va a dar. O sea, que Dios nunca me va a dar casa, carro, beca. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es: si ustedes lo necesitan, Dios se lo va a dar. Eso es lo que el Señor está diciendo. Yo les voy a dar a ustedes todo lo que ustedes necesitan en su tiempo. El día que necesiten beca para estudiar, se los va a dar. El día que necesiten dinero, se los va a dar. El día que necesiten un celular, Dios se lo va a dar. Todo va a ser en el tiempo de Dios, pero va a ser en el tiempo de Dios. Nosotros debemos preocuparnos inicialmente por hacer su obra y serle fiel. Así que espero que esto haya sido de bastante importante para su vida, de bastante, que les haya servido mucho, y que espero que les siga sirviendo. Como les dije, es importante el estudio de la palabra y tener en cuenta estos principios a la hora de estudiarla. Así que esto ha sido todo por hoy, y que el Señor les continúe bendiciendo.